filósofo, el autor Mikhail Bakunin. Pues tenemos unas imágenes que las vamos a poner en pantalla. Y pues es el tiempo, el mundo, un anillo de compromiso, una pizza, un teléfono, y la cruz. Nosotros podemos tomar las decisiones que pues, queramos. Podemos decidir qué comemos, podemos decidir con quién nos casamos, a quién amar, qué vestir, qué comer. Bueno, entre todas las cosas que podemos decir, siempre pues creemos que es una decisión propia y consciente que consultamos en nuestro interior. El autor explica que si Dios existe, el ser humano no puede ser libre. Si la religión, que supone un Dios, cualquier religión que podamos imaginarnos, existe y el ser humano cree en ella, al ser humano se le reduce en su totalidad la libertad, porque está condicionado a unas leyes propuestas por la religión a la que sigue. Bueno, el autor nació el 30 de mayo de 1814. Su padre era un liberal y su familia era religiosa, a pesar de que no era como muy cerrada en eso, pues eran religiosos. Él era anarquista y el pensamiento anarquista de la religión es que es tradicional y ha sido como que el credo religioso está centrado en el poder político y en el Estado, que simplemente se cierra eso. Mikhail estaba muy en contra de todo esto porque pensaba que la decisión era autónoma y de cada persona. Entonces, bueno, él vivía en un contexto de suprema religión, o sea, una doctrina religiosa en donde la gente no podía hacer nada sin consultar a la religión. Remontémonos a siglos pasados, en donde todo debía ser premeditado, muchas cosas que ahorita tenemos, muchos derechos que ahorita tenemos, no eran posibles en ese entonces él, por eso, asimismo, él propone esa idea como tan radical se opone al fundamentalismo religioso. Recordemos que la religión plantea una serie de creencias que se basan en una fe, es decir, que escapan de todo pensamiento crítico y científico. No solo se componen de creencias acerca de un hipotético más allá, sino que además pues reponen sus leyes, sus creencias, sus derechos, sus deberes, y pues lo predican ante la gente que cree en la religión. Se propone que el fundamentalismo religioso está muy relacionado con lo que propone el autor, ya que en medio del fanatismo, en medio del control, se ejerce el medio control de la población. Entonces, bueno, primero les queremos hacer unas preguntas y pues pueden alzar la mano si no, pues no la hacen. La religión influye en el pensamiento crítico de las personas. Los que digan que sí, alzan la mano. ¿Creen que si no existiera la religión tendrían más libertad? ¿Sí o no? Sí, pues hacen una. Esta es una pregunta para que los que quieran participar solamente digan el número. De 1 a 10, ¿cuánto cree que tiene el poder de las religiones en la actualidad sobre la sociedad? De 1 a 10, ¿cuánto cree que tiene el poder las religiones en la actualidad sobre la sociedad? Yo creo que 7. Actualmente en la sociedad. Sí, un 6. ¿Un 6? Perdón, depende de lo que le la exposición. Peligro, por favor, siempre que vienen a jugar con ese palito. Con ese bastón, gracias. ¿Cuánto dices, Julio? 6. 7. Pero ahí no, eso no es una silla. Bueno, más o menos superan el 5. Pues nosotros queremos hacer énfasis en esto porque así de pronto no tenemos la relevancia en nuestras decisiones o como en el ejercer de la política y de los gobiernos. Hay muchas cosas que dependen de pues, mucho tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, la concepción que tenemos sobre la mujer, sobre la virginidad, sobre el embarazo, sobre el aborto, sobre la relación entre mujeres y hombres, la relación que tenemos con los animales. En lo que ustedes se pueden imaginar, la Iglesia tuvo una influencia, así sea en el pasado, que todavía recae en nuestro pensamiento, que ya ha sido como pasado por décadas, así no somos conscientes de que
ya sea propuesto por la iglesia, porque recordemos que la iglesia pues ocupaba mucho espacio del poder político que se tenía y el control que se ejercía sobre todas las personas en contexto de otro. Sí, o sea, ahí queríamos hacer como la relación de cómo es la sociedad antes y a cómo es ahora. Y la relevancia que tiene la religión. Para muchos de nosotros la religión ahorita no es nada y no la tenemos como principio. Pero como para nuestros abuelos o algunos de nuestros padres, la religión era el centro de todo. Si la religión decía que todos los domingos se tenía que ir a misa, todos los domingos se iba a misa. Ahora es como libre albedrío si querer ir a misa, ¿no? Pero algunas personas siguen yendo a misa porque creen que el domingo es el día de misa. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? De pronto no son tan meditados ni tan conscientes de las acciones que hacemos al día cotidiano, pero muchos dependen de la iglesia en un contexto pasado en donde fue pues, una doctrina completamente ejercida ante las personas y las generaciones. Queremos mencionar como un poco en cada religión, por ejemplo, en el contexto musulmán, sabemos que la mujer es vista como sumisa y bajo el control del hombre, aunque su sexualidad es percibida como siendo por un lado más fuerte y por otro más pasiva que la del hombre. La mujer y el hombre existen dentro de un esquema de contraste contra el poder y la racionalidad y la sumisión y la debilidad. También en el hinduismo pues asignan digamos como roles de género en tanto energía y como en todo lo del placer sexual y en todo eso. Entonces también podemos dar cuenta que cada religión pues tiene diferentes normas, tiene diferentes principios y pues está bajo varias premisas que exponen a los que creen en su religión. Bueno, en conclusión de todo esto, pues no es la conclusión en general, es una mini conclusión de que lo que decía el autor es que si nosotros seguimos a la religión o creemos en un Dios, no somos libres. Y si la religión no existiera y no creemos en ella, sí somos libres. Ya que pues con todos los ejemplos que les dimos de las ataduras, de todo lo que dicen las religiones sobre la sumisión de las personas, ¿qué religión? La musulmana. La musulmana. Entonces ahí hacíamos como el contexto de lo que planteaba el autor. Y queremos citar pues precisamente el título de este autor que es sumamente un poco revolucionario, que dice muerte de Dios, nacimiento del ser humano. Y también cita la frase de si Dios existe, el ser humano es esclavo. Ahora bien, el ser humano puede y debe ser libre, por consiguiente Dios no existe. Entonces es una idea completamente radical de que la religión nos adoctrina y así conscientemente siempre vamos a terminar haciendo lo que la religión nos exige. Además dice que sus obras están muy atadas al ateísmo y ve como figuras máximas al diablo, pues porque iba en contra de toda religión. Pero más que venderles como una idea radical del autor, es como que para que nos cuestionemos de verdad en qué influye ahorita todavía la religión. Sé que algunos de acá son ateos, no de la religión, hay otros que muchos sí, pero es como ver cómo nuestra sociedad está construida por principios en el pasado que dependen de la Iglesia Católica y Cristiana, en su mayoría. Así que les queremos hacer una pregunta para ver. Entonces, ¿les parece si vivimos de... Hagamos lo mismo del pueblo y los lados? No, o sea, como para dividir los baños. Si quieren, allá y acá. No, ¿cómo estaban? Ya estaban. Sí, porque ya estábamos en ¿Entonces allá? ¿Quién es Listo, entonces la pregunta va a ser ¿creen que las religiones condicionan la manera de vivir en las personas? Este grupo de acá lo va a defender y esto pues O sea, nosotros decimos que sí o no. ¿Ustedes siguen viendo las 2 horas seguidas? Les recomiendo entonces, pues igual
Ahorita después de la pregunta le hago un proceso para la técnica de exposición de la demostración. ¿Listo? Yo voy a qué exposición me venía el día de hoy. Simplemente faltaría que alguien justifique la conciencia. Te recomiendo pegar más que el de por ahí. Ustedes están a favor, o sea, que sí creen que las religiones condicionan la manera de vivir de las personas. Y ustedes están en contra De que creen que las religiones no condicionan la manera de vivir de las personas. Están a favor de eso. ¿Listo? ¿Listo? ¿Bien? Entonces van a tener 3 minutos cada uno. Bueno, 2 para hablar. Y ya empezamos el debate, ¿vale? ¿Tienen una pregunta? En el autor, sí. Teniendo en cuenta que el autor dice que si no hubiera un Dios, todos seríamos Dios. Pero como se cree en un Dios, estamos basados. ¿Y ya? ¿Algún tipo de idea? Tú ya vas 20. Si la actividad te comió el tiempo como un puto. ¿Dice que usted va a ir? ¿Listo? Pues es que es conocido. Sí, ya. Dime. ¿Quién está soniendo ahí? Ya terminaste. Estamos manejando el debate. La pregunta es, ¿creen que las religiones condicionan la manera de vivir de las personas? Entonces, ellos están a favor de que sí las condicionan y ellos que no. Entonces, estoy dando 2 minutos para que ellos organicen sus ¿Las ideas? sí, las ideas y para que den la idea principal y ya empiecen a entrar. Ok. ¿Puedo hacer un algo mientras tanto? Un algo. Pregunta. ¿Biblioteca se come? Chicos, entonces, ¿empiezan ustedes? Dale, empieza. Pues nosotros decimos que, pues, basado en el autor, de inmediatamente pues cabe la conclusión de que sí, porque como él mencionaba, los seres humanos a lo largo de la historia pues han demostrado que, digamos, tanto los valores como las costumbres, todo tiene un contexto histórico, más o menos se ha reflejado por medio de la religión. Digamos, en la época medieval, que era como cuando tenían más poderío, de esas costumbres que estaban aferrados en ese momento, hay muchas en la actualidad. Igualmente, ¿ya? Bueno, entonces, ¿no? ¿Aún tienen tiempo? Como tal, la religión no nos condiciona, sino la iglesia y las personas que la lideran, las que nos convencen a seguir estas normas que nos prohíben de nuestra libertad. Déjate hablar. Lo que decimos es que se puede creer en una religión porque como tal el pensamiento de creencia de algo más arriba no es el que nos adoctrina, sino las instituciones que toman eso como una oportunidad para someter a los demás. De igual forma, eso ni siquiera nos condiciona por
digamos, a mí me puede condicionar a hacer cosas la religión, porque yo sigo esa religión y yo elegí seguir esa religión. Pero si tú eres ateo, tú no estás condicionado por ninguna religión. Entonces, decir que condiciona a las personas se habla en un contexto general. Y pues en lo general, si yo decidiera mañana dejar de seguir esa religión, nadie me podría decir que no, entonces no estoy obligado a hablar. Y así si siguiéramos la misma religión, puede que yo esté adoctrinada y la otra persona no, porque la toma de una manera distinta. Ahí pues Ana hablaba del pasado. Bueno, ahí ya, para que se contraargumenten, ya que los dos mostraron las premisas, entonces pues empiecen a decirse lo que uno dice. Bueno, iba. Dale. Creo que Ana mencionó el pasado, entonces hablaba como del teocentrismo, pero pues ya en el Renacimiento ya cambiamos al antropocentrismo y es lo que decimos nosotros, y ya se puede decidir y no estamos practicando. Pero nosotros en lo que nos estamos basando es que los valores se fundaron a partir de la religión, por decirlo así. Y esos valores se han ido inculcando a lo largo de todo el tiempo. Entonces, así tú seas atea, puede que tengas los mismos valores que la otra persona que sea cristiana. Pues eso es lo que estábamos diciendo, puede que yo así sea cristiana y él también vamos a tener valores muy distintos porque es como yo tomé la religión y no como... ¿Ah? Los mismos valores. Por eso, no habría manera de tener los mismos valores. Y si tú dices que los ateos y alguien cristiano puede tener los mismos valores, significaría que la iglesia no me adoctrina, porque cada uno podría desarrollarlos de manera distinta, sin tener que basarse en la religión. Pero eso sería si los valores no se fundaran desde la crianza. La crianza viene la crianza viene de generación en generación. Sí, obvio, pero nadie sabe si a mí me criaron en una casa atea o en una casa normal. Y si tenemos los mismos valores, yo que soy católico a una persona atea, eso lo que hace antes es justificar que no nos condiciona la religión. O sea, yo puedo ser una buena persona o ser una persona igual a las ateas siendo religioso. O sea, la religión no me está condicionando para nada para ser igual a un ateo. Entonces, solamente sería como apoyar la idea. Buenos días, me disculpa. Creo que ya mostraron y defendieron bien su punto según lo que creía y el autor. La conclusión que dábamos, Vázquez y yo, como defendiste acá, según el autor, es que tenía la razón en ese sentido el autor, de que si Dios existe, el hombre no es libre y estamos atados a seguir lo que ellos dicen. Pero como les decía en la exposición, el autor era un anarquista que seguía arreglado en la serie. Y ya, gracias.